Hola, hola, muy buenas noches. ¿Qué tal, Virginia? ¿Qué Hola, ¿cómo tal? está, profe? ¿Cómo le va? Muy bien, Feliz, gracias a Dios. felices Pascua. Uy, genial, muchas gracias. Felices Pascuas de Resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hay Te que cuento decirlo que porque, cuéntame, sen- sentí que Jesús resucitó en mi corazón. ¿verdad? ¿Y eso por qué tanta alegría? Bueno, porque estaba pasando por una situación un poco engorrosa y Dios me dio la luz. Bueno, a través del Espíritu Santo me Ujú. sentí tan dichosa y tan llena de Dios el día de la resurrección. Bendito sea Dios, bendito sea Dios. Pues ahí va hablando el Señor, ¿cierto? Más a unos que a otros, dependiendo cómo vayamos abriendo esos vasos espirituales que nosotros tenemos. Muy bien, Virginia Barraza, muy bien. Y hay que decir felices Pascuas de Resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque pues también hay Y también, otras, también hay otras formas de decir felices Pascuas, ¿cierto? Con un huevito de chocolate o regalando un conejo, que se nos ha metido que esa tradición también dentro de la iglesia y pues que lastimosamente olvidamos que es lo religioso, lo que nos compete. Muy bien. Diego Arias, muy buenas noches. ¿Cómo está, hermano? Diego Arias. Bueno, buenas noches, hermano. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? ¿Cómo va la vida? Bien, gracias a Dios. Bueno, ¿desde dónde te conectas, Diego? Desde Tabasco, México. Desde Tabasco, México. Bueno, Diego, pues bienvenido, hermano. Gracias por estar aquí. ¿Es la primera vez que te conectas? No, no te tengo en el radar. Sí, es la primera vez. Ah, bueno, pues mucho gusto, mucho gusto. Bienvenido a este diplomado en Teología Mariana. Hoy vamos a hablar de algo muy interesante, entonces espero que te agrade. Muy bien, te presento Gracias. también a Virginia, Aldaneli García Martínez. Buenas noches, Aldaneli, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿Qué tal la felices vida? Felices. Pascuas de Resurrección. Bien, bien, felices. Bueno, pues me alegra bastante, Aldaneli, que estés aquí, iniciando también este mes con este nuevo módulo. Ya vamos a hablar de qué se trata. Y terminamos saludando aquí a los que están en Carmen J. Palacios. Carmen, buenas noches, ¿cómo va la vida, Carmen? Buenas tardes, profe. Cristo vive. Feliz de la Listo. vida. Qué linda. Sí, Cristo ha resucitado, en realidad, Cristo vive. Muy bien, y pues eso es lo que nos inunda en el día de hoy. Pues les propongo que iniciemos con nuestra oración. No me había dado cuenta que la coordinación no había enviado el link, me lo enviaron a mí, entonces pues les pido excusas, ahí se los envié tardecito, pero se logró la conexión. Entonces vamos a hacer nuestra oración, como siempre, nos vamos a poner en la presencia de Dios y les quiero presentar pues la misma oración, pero como en un video que pude encontrar que nos puede ayudar, ¿vale? Entonces, pues pongámonos en la presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración de Santo Tomás para antes del estudio, digámoslo a una sola voz. Oh Creador inefable, Creador tú inefable, que eres la verdadera fuente de luz y que eres soberano la verdadera fuente de principio luz, de la sabiduría, de la sabiduría. dígnate infundir en las tinieblas de mi entendimiento un rayo de tu claridad, apartando de mí la doble Apartando de mí oscuridad en la que he doble nacido, oscuridad en que he el nacido, pecado y la el ignorancia. pecado y la ignorancia. Tú que haces elocuente la lengua de los niños, instruye mi lengua e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Dame agudeza para entender, capacidad para asimilar, método y Método y facilidad facilidad para para aprender, aprender, sutileza para interpretar, interpretar
y gracia copiosa para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Tú que eres verdadero Dios y hombre, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Señor, te pedimos que por intercesión de María Santísima nos llenes de tu gozo y de tu amor. Que en este mes que comienza nuestra formación, pues tengamos los dones del Espíritu Santo, sobre todo el del entendimiento. María, tú que haces elocuente también la lengua de los santos, porque eres medianera de todas las gracias, te pedimos que intercedas por nosotros. María, trono de la sabiduría, ruega por nosotros. María, estrella de la evangelización, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén y amén. Pues muchísimas gracias por haber orado conmigo en este momento. Pues nos encontramos iniciando nuestros encuentros ya en este séptimo diplomado, que nos ayuda permítame, yo hago aquí la presentación para Diego, porque es importante, Diego, que se une a nosotros. Y pues que es importante que sepa dónde estamos, en dónde pues podemos compartir nuestras experiencias en la teología mariana. Muy bien. Entonces, pues, como siempre, como iniciamos el módulo, estamos dentro del diplomado en Mariología. Y pues aquí, Diego, ya varias personas de las que están aquí, como por ejemplo Virginia Barraza, ya ha pasado por los 6 módulos anteriores de 7 que tenemos en este diplomado. Cada módulo, pues, es un mes, ¿sí? Entonces ya Virginia ha caminado con nosotros 6 meses, medio año ha caminado, y también creo que Carmen J. Palacio. Entonces, y algunos de los que están aquí, un saludo también a Fátima, que no se ha conectado, pero que le iba a pedir que nos diera una información sobre un compromiso que ella tiene, que ha sido muy bonito, de una consagración, pero ya se conectará. Bueno, vamos a tener el culto y devoción a María como tema principal en este módulo 7. El culto y devoción a María. Entonces, Diego, por ejemplo, tú iniciarías aquí, pero el otro mes ya nos iríamos a la historia y bases de la Mariología y comenzarías pues a desarrollarlo junto con nosotros, con los que estamos, pues los otros módulos. No hay ningún inconveniente, por eso es una formación cíclica que nosotros realizamos. Entras a un módulo muy bonito, que es un módulo de síntesis, que pues nos va a hablar de las maneras de culto a María Santísima para poder encontrar en ella pues un camino de amor a Dios. Hoy vamos a ver ese desarrollo histórico del culto a María, el fundamento en la escritura, la tradición antes del concilio de Éfeso y después de Éfeso, algunos aportes de la Edad Media, la Edad Moderna, la contemporánea y el magisterio de los papas, sobre todo con ese documento Marialis Cultus a María, el culto a María, ¿cierto? Y Marialis Cultus, y vamos a hablar después del Concilio Vaticano II, para dejar dentro de 8 días los fundamentos dogmáticos, dentro de 15 días las orientaciones para el culto mariano, y dentro de 20 días vamos a hablar pues ya de la verdadera devoción mariana y las plegarias marianas, junto con el Ángelus y el Santo Rosario. Esos serán nuestros contenidos en este mes, esos serán nuestros objetivos. Pues en nuestra metodología siempre va a ser encontrarnos una horita, todos los jueves a las 7 de la noche, hora Colombia. Nos encontramos por medio de esta plataforma Zoom, por medio del link que se comparte en el grupo de WhatsApp, especialmente para la Mariología. Pero vamos a estudiar entonces hoy el culto y la devoción a María. Culto y devoción a María Santísima. ¿Qué significará? Yo siempre les pregunto, porque quiero partir siempre de sus narrativas, ¿qué significará culto? ¿Qué se quiere entender por culto? Que nosotros escuchamos, el hermano protestante va a culto. Los cristianos católicos tienen un culto al Dios de la vida.
¿Qué es culto dentro de la acción litúrgica? ¿Qué es culto y qué hace? Y ahí vamos a diferenciar qué es devoción, porque una cosa es tener el Santo Rosario como una devoción y otra cosa es hacer un culto a Dios por medio de la Virgen María. Entonces, ¿qué podemos entender por culto? ¿Quién quiere? Virginia, tú. A ver, que has levantado la mano. Ajá. Culto, a ver. Yo creo que es cuando nosotros nos acercamos, ya sea a un santo, a la Virgen o, o al mismo Dios, nos reunimos para un conjunto de oraciones y de ritos para dar alabanza y para reconocer la presencia, ya sea la Virgen o la presencia de Dios. Por ejemplo, yo digo que en el Santísimo Sacramento, cuando está la exposición del Santísimo, se hace ese culto a Dios, es decir, el reconocimiento primero de la presencia de Dios y a través de oraciones, alabanzas, pues uno hace unos ritos. La parte Sí, de los ritos son muy importantes en lo que cuando uno llama culto, ¿sí? Los ritos. perfecto. Sí, continúa. Aquí. Entonces, entonces que no es solamente el culto que uno le tiene, porque también se le puede dar en otras religiones otra aseveración, pero vamos a hablar directamente a nuestra liturgia, nuestra doctrina católica. Puede Sí, ser un conjunto de oraciones y de ritos para reconocer la magnificencia de la Virgen María o de Dios en nuestras vidas. Entonces, uno recurre como también para pedir intercesión, para pedir cualquier cosa. O sea, un conjunto de oraciones que se van a dedicar a hacer peticiones y a dar gracias también, porque no es solamente, por ejemplo, cuando uno se acerca al Santísimo, lo primero es alabanza y gracias al Santísimo Sacramento, ¿sí? A la Virgen no se perfecto. le- Muy bien, pero pues muchas gracias, Virginia. Muy bien en esa exposición. Qué pena cortarte, pues, pero yo creo que nos has dado una idea principal, ¿cierto? Que la he anotado aquí, si la logras ver en la pantalla, y es ese acercamiento a un santo o a Dios, ¿cierto? También, o a Dios por medio de la liturgia, con un conjunto de oraciones y ritos para reconocer la magnificencia de la obra de Dios en nuestras vidas. Perfecto. Culto. Puede ser un resumen, sí, si nosotros pues lo queremos ver así. Ahora, eh, Diego, quiero preguntar, de pronto no hay necesidad pues de darnos un desarrollo pues así buscando en Google o en algún diccionario, sino que puedes entender por culto desde tu historia de vida, desde tu experiencia. Un culto es un conjunto, bueno, un conjunto de oraciones que se le atribuye a la iglesia para el acercamiento hacia Dios, pienso. Bueno, algo listo, pues muy bien, para el acercamiento hacia Dios. Puede ser ese el culto, pues según en la experiencia de nuestro hermano Diego. Muy bien, está bien, ustedes son unos grandes teólogos. Aquí estamos escuchando nuestras narrativas, esas narrativas que nos van a ayudar a, pues, a descubrir qué es un culto para nosotros. ¿Alguien más, por ejemplo, Carmen o Reina, quien se agrega? Estamos desarrollando en esa primera medida, pues el culto que podemos entender, ¿sí? A ver, profe, yo entiendo que sería darle la gloria, el honor, el lugar que, que tiene, que merece Dios en nuestras vidas y manifestar nuestra dependencia de Él
y pues su poderío sobre nuestras vidas y a través de oraciones o alabanzas, canciones o simplemente al ponernos de rodillas, ¿no? Algo así. Bueno, bien, bien, muy bien. ¿De dónde tomas tú esta respuesta, amiga Carmen? Pues es lo que se me ocurre, que para mí Bueno, sería lo que es el culto. bueno, perfecto. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Y entonces ya vamos a hablar un poco de eso, sobre lo que ustedes están diciendo. Y Reina, que has levantado la mano, enciende el micrófono. Sí, buenas tardes, sí. Buenas tardes. Yo creo que un culto son maneras de hacer tributo a Dios, como de reconocerlo, como lo tenemos, como el Todopoderoso, el Omnipotente, etcétera, a través de algunos ritos. Listo. Como omnipotente por medio de ritos. Es lo que dice Reina. Pues muy bien, muy bien. Aquí encontramos pues muchas expresiones sobre culto, pero entonces, ¿qué vamos a entender por ese culto? Sobre todo a María. Y con esto quiero iniciar, y es que María, aquí yo puse pues como un encabezado, es considerada la madre de Jesús y por lo tanto una figura importante en la historia de la salvación. Y los fieles que practican el culto y devoción a María le rinden homenaje y le piden su intercesión ante Dios. Algunas prácticas comunes incluyen la oración del rosario, la veneración de imágenes de María y la celebración de fiestas y procesiones en su honor. El culto y devoción a María también ha sido objeto de controversia, especialmente en lo que se refiere a la adoración y la veneración de imágenes. Bien, entonces, claro, cuando nosotros entramos a culto y devoción de María, vamos a ver que Dios le ha entregado unos dones a María para cumplir la misión de eternidad que ha previsto en ella, en María Santísima, y esos dones pues nos los da a nosotros. Nos planteamos esa pregunta que surge: ¿cómo debemos comportarnos ante esta mujer que es la madre de Dios y a la vez es madre de cada uno de nosotros? ¿Cierto? ¿Cómo nos comportamos hacia ella? Y pues, este comportamiento se puede concretar precisamente en la devoción y el culto. Por lo tanto, es lógico que todo el cristiano honre a María de una forma singular que sea acorde a la perfección de su persona y a su excelsa misión. Es muy importante. Entonces, frente a lo que ustedes dijeron, que está muy bien, yo quiero entonces hacer una síntesis de lo que ustedes dijeron diciendo que es un culto. Entonces, comencemos. Son los actos. Es una acción. Es dinámico, siempre está en movimiento, el culto, ¿cierto? Nunca. Silenciamos, por favor, el micrófono. No, ya aquí yo lo silencié. Bien, el culto, entonces, es un acto, son actos por los que se reconoce. Entonces, aumentemos esta definición con lo que ustedes nos dijeron, por lo que se reconoce la excelencia, ¿cierto?, de una persona y en donde se manifiesta la sumisión. Aquí, pues, retomando lo que decía una de nuestras amigas, aquí decía manifestar nuestra vida dependiendo de Él, ¿sí? Entonces, manifestamos una sumisión, ¿sí? Y, pues, tomemos ese término, dependencia del que los realiza. Por lo tanto, les voy a decir que esta puede ser una definición acorde a lo que nosotros vamos a pensar de culto en este momento. Esta es la definición que queremos tener en este estudio mariológico. Quiero citar a Santo Tomás de Aquino, ustedes que están tomando nota y yo que les estoy escribiendo aquí, para que
sepamos que es nuestro, Santo Tomás de Aquino es nuestro teólogo de cabecera, y Santo Tomás dice que el culto cristiano, ¿qué es? Es un acto. Entonces, miremos la definición de Santo Tomás de Aquino. Es el acto con los que expresamos reconocimiento, si reconocemos de nuestra dependencia a Dios, perfecto, y por los que elevamos nuestra mente a Él. Esto lo va a decir en la suma contra gentiles, en la primera parte, en el número 119, ¿cierto? Esa va a ser la definición de Santo Tomás de Aquino referente al culto. Entonces, el culto a Dios y el culto a María son esencialmente distintos. Entonces, uno es el culto a Dios, porque es Dios, y otro es el culto a María Santísima. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios posee una excelencia infinita. Cualquier reconocimiento de la excelencia de una criatura tiene sentido en cuanto ese reconocimiento tenga su término en Dios. Y por eso nosotros le ofrecemos un culto a María Santísima, porque termina, nos dirige, el horizonte está hacia Dios. Todos esos seres creados, la creación, todos nosotros participamos en diverso grado de esa excelencia a la que Dios nos quiere llevar. Es, por tanto, esencialmente distinto y no solo de grado el culto tributado a Dios y el otorgado a todos los demás seres de la creación. A Dios, entonces, se le profesa un culto de adoración. Adoramos a Dios. Eso sí es clave en nosotros. Nosotros adoramos a nuestro Señor y Salvador. Adoramos a Dios. ¿Sí? Un culto de adoración. Mientras que a los santos, entre ellos María Santísima, ¿cierto? Santos. El único santo con mayúscula es Dios. El resto son santos con minúscula. ¿Sí? Por eso es santo, santo es el Señor. Los santos y toda la corte de ángeles les damos un culto de veneración. Es diferente la adoración a la veneración. Por allá están llamando Mariana. Bueno, muy bien. Entonces, ese culto de adoración, como María sobresale en dignidad, honor y santidad en todos los ángeles y santos, debe recibir dentro de la veneración un culto muy singular. Es el culto que nosotros llamamos el culto de hiperdulía. Por favor, investigar este término. Diego, yo les voy dejando unos términos. Ustedes, por favor, los van investigando para que no nos quedemos solamente con lo que yo digo, sino que estos términos también nos van a servir para la tarea final. ¿Sí? La tarea final nos va a ayudar. Esta veneración es de hiperdulía, mientras que la adoración a Dios va a ser un culto de latría, ¿sí? Que es totalmente diferente, porque a Dios se le adora y a los santos se le venera, a María Santísima se le venera. ¿Por qué? ¿Por qué le ofrecemos un culto de adoración a Dios de latría? Entonces, pues, por su excelencia increada. Sí, además, esa excelencia inclinada es infinita. Mientras que los santos tienen una de hiperdulía, o ¿qué quiere decir esto? En María Santísima, la hiperdulía quiere decir sobre veneración, que es un grado más alto por su excelsa dignidad de Madre de Dios. Importante eso.
esa dignidad de Madre de Dios, ¿sí? Y obviamente la plenitud de su gracia. Aquí tenemos entonces las diferencias de esos cultos. La sobreveneración a María Santísima, ante todo, delante de todos los santos, y la adoración. Pero tenemos entonces para los santos, aquí vamos entonces a cambiar, aquí tenemos la adoración a María, la veneración a María, perdón, y a los santos, ahora sí, les ofrecemos un culto de dulía. La dulía, pues traduce obviamente veneración, no sobreveneración, sino veneración a causa de su excelencia sobrenatural. Perfecto. Entonces tenemos 3 cultos aquí, 3 cultos que nos van a ayudar a comprender esa devoción a María Santísima que nosotros le otorgamos. La adoración, que es la tría, la veneración a María, que es hiperdulía, porque es sobreveneración, y a los santos, a los ángeles, dulía. Por eso María, ya lo estudiábamos, es reina universal de todo lo creado. María incluso es reina de todos los santos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo nosotros tributamos esa hiperdulía o esas veneraciones o adoraciones que hacemos? Entonces, forma de tributarlo son las siguientes. La primera forma de tributar es una forma interna, queridos hermanos. Sí, una forma interna. Mientras que la segunda, obviamente, es externa y va a tener a su vez una manifestación pública y una manifestación privada. Bien, hablemos entonces de esa forma de tributarlo interna, antes de ir a ese desarrollo histórico del culto mariano. Formas de tributar este culto, esta veneración. Entonces, interna quiere decir que se le hace si el reconocimiento es de la excelencia, es solamente mental, ¿cierto? Cuando oramos mentalmente, cuando hacemos un reconocimiento interno, que es pues propio de nuestro ser cristiano. Y tenemos este reconocimiento, esa manera de tributarlo externa, y el reconocimiento se expresa con signos y también puede ser público, ¿cierto? De una manera pública, cuando ese testimonio de los sentimientos de la sociedad religiosa se unifican. Entonces esto tiene que ver con el censo de la fe. Cuando se unifica el testimonio colectivo de los creyentes. A ver, y me explico aquí. Quiere decir que María Santísima es Inmaculada Concepción. Ese dogma se dio porque ya en el testimonio colectivo de los creyentes de esa época manifestaron antes de ese dogma que María había nacido sin mancha. Esto llega también al Vaticano cuando el Papa reconoce ese dogma. Por lo tanto, esa forma de tributar la veneración a María Santísima se hace pública. Pero también es privado, pues sí, solo lo tributa un individuo. Que después con el tiempo se va a hacer público. Como le pasó a San Luis María Griñón de Montfort, haciendo un tributo
ha tratado de la verdadera devoción a María Santísima. ¿Sí? Entonces veamos ahora ese desarrollo histórico del culto mariano. Les voy a pedir entonces que me colaboren con unas citas bíblicas como siempre. Vamos a ir a buscar, desempolvar un poquito nuestra Biblia, por favor, y vamos a ir pues, a Lucas 1:28. También, pues ahí mismo Lucas 1:42, ¿sí? Vamos a seguir en Lucas 1:48. Y vamos a ir a Lucas finalmente 11:27. Entonces, ¿quién nos quiere colaborar con la lectura de estos textos? Por favor. ¿Sí están conmigo? Sí, Yo van conmigo. tengo el primero, profe. Listo, Lu- vamos. Lucas 1:28. Llegó Sí, el ángel hasta ella y le dijo, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. amén, listo. Palabra de Dios, te alabamos, Te alabamos, Señor. Señor. Alégrate, llena de gracia. ¿Sí? Llena de gracia, el Señor está contigo. Que el arcángel Gabriel entra donde ella estaba. Entonces, aquí podemos ver que al ser el ángel portador de este mensaje de Dios, es Dios quien está alabando y quien atribuye a María la plenitud de gracia aún antes de la encarnación del Verbo. Aquí no se había encarnado el Verbo. Miren, no se había encarnado. Entonces Dios le rinde a María, ¿cierto? Una alabanza importante. Alégrate, llena de gracia, aún sin haberse encarnado el Verbo. Ahora veamos Lucas 1:42. ¿Quién lo tiene? Yo. Listo, venga. Y exclamó a gritos, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno. Esa fue la visita de la Virgen a la prima Santa Isabel. Palabra de Dios, te alabamos, Palabra de Dios. Señor. ¿Cierto? Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno. Otras traducciones dicen de tu vientre. ¿Sí? Entonces, aquí que podemos ver en ese desarrollo histórico del culto mariano, y es que los teólogos se fundamentaron en ver que en esta alabanza no es un fruto exclusivo de los sentimientos, de las emociones de Isabel al ver a su prima María, sino que fue pronunciada por inspiración del Espíritu Santo. Entonces, es el Espíritu Santo quien inspira a los seres humanos para alabar a María. ¿Ven cómo se va dando entonces esta... Hola Sonia, bienvenida, gracias por encender la cámara. Bien, entonces ya nos presentaré. En María, bendita tú entre las mujeres, el Espíritu Santo a nosotros nos capacita para alabar a María. Ahora veamos Lucas 1:48, por favor. ¿Quién lo tiene dentro de la misma perícopa? Lucas 1:48. Yo lo tengo. Gracias, Sonia. Venga. Porque se ha fijado en la humillación de su esclava y en adelante me felicitarán todas las generaciones. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por eso desde ahora todas las generaciones la van a llamar. ¿Cómo? Y continúa en ese mismo versículo. Bienaventurada, ¿cierto? Bienaventurada. Entonces, claro, nos dice allí el evangelista Lucas, todas las generaciones, como bien lo leía, Sonia, muchas gracias. Todas las generaciones me llamarán, pongámoslo acá para que haga parte de nuestra reflexión, bienaventurada, claro, dichosa, gozosa. Entonces, aquí ¿qué podemos ver? Que es la misma Virgen. Miren que es muy interesante. Ella misma es la que manifiesta
la que profetiza, me gusta esa palabra, profetiza la voluntad divina, ¿sí? La voluntad divina que será honrada y venerada por toda la humanidad. Entonces, ¿cómo no adorar a María? ¿Cierto? Honrada y venerada por toda la humanidad. Tenemos ahí todas las generaciones dentro de ese desarrollo histórico. Y veamos entonces este último texto que ven los teólogos, este desarrollo histórico del culto mariano, para poder entrar ya a la tradición del concilio antes de Éfeso. Entonces, ¿qué dice Lucas 11:27? ¿Quién lo tiene? Yo Ujú. lo tengo. Sí. Mientras Jesús estaba hablando, una mujer levantó la voz entre la multitud y le dijo, feliz la que te dio a luz y te crió. Palabra de Dios. Bueno, gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, en algunas traducciones dice feliz o dichoso, ¿cierto? Dichosos que los senos, el seno que te llevó, perdón. El seno que te llevó, lo que, como lo acabaste de leer, pero y Vientre. los pechos que te criaron. ¿Qué ven los teólogos aquí en esta frase, en esta sentencia, que cuando la mujer le dijo, iba en el camino pues de la cruz y es el primer testimonio cumplido? Entonces aquí podemos ver primer testimonio cumplido de la profecía de María, que ella misma da aquí en Lucas 1:48. Todas las generaciones me llamarán bienaventurada, la feliz, la dichosa. Ya lo está haciendo aquí esta mujer en Lucas 11:27. Entonces los teólogos ven en estos textos bíblicos ese desarrollo. Pero entonces entremos ahora a antes del concilio de Éfeso, que es el primer concilio ecuménico que nosotros conocemos, que pues antes de ese concilio, en los 3 primeros siglos del cristianismo, ¿sí? María Santísima está incluida fundamentalmente dentro del culto a su hijo. Yo no le he dado la Entonces, quitatina, solamente la... espera, silenciar. 3 primeros siglos, entonces María es venerada. María es venerada dentro del culto de su Hijo Jesucristo. Sí, lo podemos ver, un padre de la iglesia resume ese sentir de este primigenio culto mariano refiriéndose a María con estas palabras. Lo dice textualmente, los profetas te anunciaron, ¿cierto? Vemos esa frase de Isaías, una doncella dará a luz, los profetas te anunciaron y los apóstoles, esto lo dice San Agustín, te celebraron con las más altas alabanzas. Entonces vemos cómo el culto a María en esos 3 primeros siglos ha sido muy importante. Pero lastimosamente, pues solamente en estos 3 primeros siglos podemos recoger testimonios indirectos a María Santísima. ¿Se acuerda cuando veíamos esos versículos bíblicos que son también acomodaticios, que se le acomodaron a María? Por ejemplo, ese de Génesis 3:15, que una mujer pisará la cabeza de la serpiente, dará a luz y su descendencia pisará la cabeza de la serpiente. Esto es un texto acomodaticio a María, como los textos de Apocalipsis, que se le acomodan a María Santísima. En estos 3 primeros siglos, podemos encontrar esos testimonios indirectos a María, como por ejemplo, en las catacumbas
que son los primeros lugares donde se reunían los cristianos, las catacumbas. Cuando vayan ustedes a Roma, visiten las catacumbas, esos territorios sagrados allí que servían de tumbas para los cristianos, pero también se reunían allí a compartir la fracción del pan. Tenemos las catacumbas de Priscila, que son muy famosas, porque en una de ellas se muestra la Virgen, se muestra la Santísima Virgen con el niño al pecho. Una imagen allí en esa imagen, ojalá ustedes la puedan buscar ahí por Google, esa imagen que es preciosa. Encontramos a la Virgen sosteniendo al niño, ¿cierto? Pero la Virgen tiene algo muy bonito y es que la Virgen está nimbada. ¿Qué significa nimbada? ¿Quién me dice? A ver, un sinónimo de nimbada, por favor. Esa frase, esa palabra. ¿Qué es un nimbo? Pues no es nada más que una aureola que se le coloca a los santos, ¿cierto? Que se le pinta. Es la luminosidad. Que es como una corona que aparece alrededor de la cabeza de los santos. Ya en las catacumbas de Priscila se muestra a la Virgen nimbada con el niño al pecho y un profeta. Parece que ese profeta puede ser el profeta Isaías, ¿sí? Pues según los estudiosos del arte, de la iconografía rupestre, y tenemos otras que representan la anunciación, ¿sí? Cuando el arcángel la visita, y la epifanía. Todas ellas son de finales del siglo II. Entonces ya tenemos imágenes. Esto no fue, ojo, porque ¿cuándo comienza el cristianismo? ¿En qué siglo comienza el cristianismo a ser la religión del imperio? En el siglo IV, año 325, con el edicto de Milán, con Constantino y Santa Elena, su mamá. Entonces se muestra, pero ya en las catacumbas tenemos a María Santísima mostrada así. Esto lo desconocen los protestantes completamente, completamente. Ya hay un culto a María en esos primeros, en esas primeras catacumbas. Y tenemos otra catacumba allí en el Vaticano, catacumba de San Pedro, ¿sí? En donde hay una pintura del siglo III. Entonces estamos hablando de los años 200. O sea, está el cristianismo naciendo, en donde se ve a María junto a Pedro. María está junto a Pedro y Pablo, a San Pedro y a San Pablo. Son imágenes ya del siglo III, año 200. Qué bonito esto. Pero ¿cómo están? Están con las manos extendidas y orando. Ojalá ustedes puedan investigar sobre estas catacumbas. Entonces, los padres van a alabar mucho a María Santísima de diferentes maneras. La vamos a encontrar los padres de la iglesia. Ya sabemos quiénes son los padres de la iglesia. No es el párroco que usted tiene allí, sino es el padre. Los padres de la iglesia fueron estos hombres que entre el siglo I y siglo V, más o menos, hablaron, viraron, reflexionaron, hicieron teología con base en los textos bíblicos, como San Agustín de Hipona, San Ireneo de León, San Ignacio de Antioquía, San Cirilo de Alejandría. Todos estos son padres de la iglesia, ¿sí? Entonces tenemos a uno que entre ellos se destaca por el culto a María, que es San Epifanio. Y él, en un escrito al Espíritu Santo, destaca la presencia de María con las siguientes palabras. Dice, sea honrada María, sea adorado el Señor. Sea honrada María y sea
adorado. ¿Qué podemos entrever aquí en estas líneas? Que a María se le está distinguiendo con una honra, con un culto diferente a el culto que se le da al Señor, ¿cierto? Sea honrada a María y sea adorado el Señor. Entonces ya nos está hablando San Epifanio. Ojo, porque San Epifanio es del siglo IV, se me olvidó ponerles aquí. Entonces estamos hablando del año 300. Y ya sea honrada María y sea adorado el Señor. La misma distinción se aprecia en quién, en San Ambrosio. ¿Se acuerdan de San Ambrosio, obispo de Milán, el que ayuda el que bautiza a San Agustín? ¿Sí? Con el que habla Santa Mónica y le dice: el hijo de tantas lágrimas jamás se perderá. Este también es del siglo IV. Y San Ambrosio dice las siguientes palabras muy bonitas, y es que María es templo de Dios y no es el Dios del templo. ¿Y no es Entonces, qué, profe? dime, ¿Y no es el qué? no es el Dios del templo. Ah, Claro, no lo entendemos ahorita, pero es que quiere decir que María no es Dios, ¿cierto? Que María no es Dios, que hay que distinguir que María sí es templo de Dios, porque en ella se encarna el Hijo de Dios, pero no es el Dios del templo. Genial. Entonces, por ejemplo, tenemos una constancia hablando de templos, podemos referirnos ahora al Papa San Silvestre, este hombre que es muy conocido, le tenemos una fiesta. ¿Cuándo es la fiesta de San Silvestre, Papa? 31 de diciembre, ¿no? El último, el último día del año, ¿de qué? Del 1 de diciembre, del 1 de enero, que es la fiesta ¿de qué? María, Madre de Dios. ¿Sí? No, el 1 de enero para la iglesia no es año nuevo, sino es la solemnidad de María, Mater Dei. Entonces, San Silvestre se celebra un día antes, muy mariano este papa, ¿sí? Porque él construyó un templo con el nombre allá en Roma, y le otorgó el nombre de Santa María la Antigua. Cuando ustedes vayan allí a Roma, visitan ese templo construido que se llama Santa María la Antigua. Y después vamos a ver que se honraba a María, pues por esa misma, aquí se honraba a María por la concepción de Cristo. Entonces, existen datos muy fidedignos afirmando que la veneración a María se remonta pues hacia estos primeros siglos. Pero, por ejemplo, tenemos plegarias eucarísticas que todavía los sacerdotes acompañan en la Eucaristía del año 225, ¿sí? En donde se habla de la encarnación, de la natividad, y se honra también a María Santísima. Y es en el año 380, queridos hermanos, en el año 380, en donde tenemos vestigios eh, que, eh, que se instituye la primera fiesta mariana. ¿Y a qué corresponderá? Pues María Mater Dei. ¿Qué significa María Mater Dei? Madre de Dios. María, Madre de Dios. Interesante. La fiesta de la Santísima Virgen o la fiesta de la Gloriosa Madre. Aquí podemos entender estos 6 puntos antes del Concilio de Éfeso. Pero miremos después del Concilio de Éfeso, ya después, ¿qué sucedió después de ese concilio?
Y es que con la definición dogmática que se da en Éfeso, o sea, el primer dogma de María es el dogma de María, Madre de Dios. Y podemos encontrar que en ese concilio se genera un culto y una alabanza a ella que van a crecer sobremanera. Los padres llenos de veneración honraron a la Panagía, que nosotros la honramos ahorita con este sínodo de la sinodalidad. Sonia, Carmen, Reina, Virginia, nosotros, Diego, nosotros honramos a María en este que camina con nosotros. ¿Qué es Panagía? Pues es la toda santa. ¿Sí? En el concilio de Éfeso nace esto, la toda santa. Pero también vamos a encontrar que la van a honrar mucho más como la Teotokos, que esto viene del griego, como lo acabo de decir, que quiere decir Madre de Dios, la Teotokos. Perfecto. ¿Qué pasa también después del concilio de Éfeso? Podemos encontrar que en el siglo VI, para no perdernos, lo escribo acá, debemos mencionar a un hombre que se llamó Romano de Mélode, ¿sí? Y Romano de Mélode, que era un poeta griego de ascendencia siriaca, o sea, de Siria, compuso bellos himnos, entre ellos el himno que yo les he estado hablando, y ojalá ustedes lo puedan encontrar, el himno Acatistos. Se los voy a escribir aquí, por eso, para que esas palabras queden también. El himno Acatistos, ¿sí? Acatistos. Así con H. No sé si lo logran ver bien. Entonces, el himno Acatistos significa, es una veneración a María. ¿Qué significa Acatistos? Pues es muy simple. Es un himno que se hace a María Santísima venerándola no sentado. En griego, Acatistos, para estar de pie, significa eso. Estar de pie. ¿Cuántas en Romano de Mélode hace este himno? Pues a María Santísima en el siglo VI. Tiene 24 estrofas. Eso está en YouTube. Ustedes lo pueden encontrar ahí, lo pueden escuchar. Está en griego. Pero también ya hay Acatistos en español y ahí ustedes lo pueden escuchar. 24 estrofas. Las 12 primeras relatan, entonces, tienen un relato de la infancia del Mesías, de María y el Mesías, y las 12 últimas pues van a relatar cómo va a llegar el Mesías hacia nosotros por medio de la Teotokos. A cada estrofa, también a esas 24 estrofas, la estrofa impar, entonces la 1, la 3, la 5, la 7, le sigue un conjunto de alabanzas marianas que constituyen un resumen de los privilegios que se le ha dado a la Virgen. Por favor, investigar el himno Acatistos. Ahí ustedes lo ponen en internet, en Google, y lo pueden descargar. También tenemos a un hombre que se llama San Germán de Constantinopla. Y este hombre va a ser muy importante, va a ser un entusiasta defensor del culto mariano, porque él hace un comentario al Magnífica. ¿Se acuerdan del Magnífica? Proclama mi alma la grandeza del Señor. ¿Sí? Él hace este comentario diciendo que tú dijiste con razón que todas las gentes habrían de proclamarte bienaventurada, porque a ti ninguno podrá honrarte como te mereces. Incluso afirma que no hay lugar donde ella no sea venerada. Hace ese comentario al Magnífica. Pero también muy importante en esta época, un hombre llamado San Andrés de Creta, que nos va a nombrar a María Santísima también en sus comentarios. Y San Andrés de Creta nos va a decir esta forma singular y súper eminente del culto a María merece es por ser la Madre de Dios. Entonces, María merece un culto por ser la Madre de Dios. Perfecto. Esto después del Concilio de Éfeso. Podemos ver también en la liturgia
que está documentado después del Concilio de Éfeso, se celebra en él la catisma. Entonces, otra palabra que nos va a ayudar. Catisma. ¿Qué significa catisma? Va a significar reposo de la Madre de Dios. Ya se comienza en la liturgia después de Éfeso a celebrar el reposo de la Madre de Dios. Sí, una fiesta mariana que se hacía ¿en dónde? En Jerusalén. María reposa. Se hace en Jerusalén. María reposa allí. Con el tiempo, esta fiesta se desdobló en diversas fiestas marianas en las que se conmemora diferentes eventos de la vida de María. Por ejemplo, en el siglo VI, la Natividad de María, nosotros lo celebramos. También la dormición de María, como lo mirábamos hace 2 meses. Perdón, silencio aquí, Alicia Leal. Ya. Hace 2 meses, como lo mirábamos, la dormición de María en el siglo VII, la concepción de María. Además, 2 fiestas que en el siglo IV tenían un carácter cristológico, ¿no? La anunciación y la purificación se toman en el siglo VI un matiz preferentemente mariano. Entonces, se comienza a dar en esos siglos esta experiencia. Hablemos un poquito de la Edad Media. Ya volémonos un poquito a la Edad Media, en donde vamos a encontrar diferentes formas de alabar a María. La primera es que en la Edad Media se da un cisma y se divide Oriente de Occidente. Este cisma, ¿cómo comienza? ¿Cómo comienza este cisma? Comienza porque Roma comienza a caer hacia el año 430 en manos de Alarico en el norte de África, que es Roma. Todo eso, el Imperio Romano está regado por toda esa ribera del Mediterráneo en África. Cae Roma y comienza a caer, ya hacia el año 500 ya no existe nada del Imperio Romano, y el cristianismo se va hacia Constantinopla. Allí en Constantinopla comienza a refugiarse y comienza a crecer pues una gran espiritualidad. Ellos en la actualidad pues tenemos diferencias, algunos no comulgan con la Iglesia Católica, no tienen al Papa como cabeza, pero algunos sí. La Iglesia Siriaca, la Iglesia Copta, la Iglesia Nubídica, la Iglesia Maronita, la Iglesia Celta, la Iglesia Georgiana, sí, comulgan con el Papa. Y ellos se llaman Iglesia Católica Oriental, mientras que nosotros somos la Iglesia Católica Occidental. Somos Occidente. Ellos tuvieron un desarrollo mucho más espiritual de la teología, mientras que nosotros tuvimos un desarrollo mucho más aplicado a la filosofía, a los conceptos, al estudio de fe y razón, mientras que los orientales pues son más dados a la iconografía, a la espiritualidad, al don del Espíritu Santo, ¿sí? Pero son Iglesia Católica también con nosotros. ¿Qué pasa cuando el cristianismo, es hasta el año 800, cuando el cristianismo vuelve otra vez a Europa con Carlomagno? Y mientras eso, se custodia el cristianismo allí en Constantinopla. Ellos son los custodios de todo el cristianismo. Comienza a verse en Oriente un gran desarrollo de María como la Theotokos, la Madre de Dios, que recibe nuevos matices. En el siglo VII comienza a celebrarse pues esa fuerza de María, la fiesta de la concepción de María en Oriente. María es concebida en el vientre ¿de quién? De Ana. Pero eso no está en los evangelios que tenemos en la canonicidad. En Lucas, Mateo, Marcos y Juan no lo tenemos. No nos dice quiénes son los papás de María. Esto es de un apócrifo, un texto que no entra dentro de los 73 libros de la Biblia, ¿cierto? Pero nosotros celebramos también la fiesta de San Joaquín y Santa Ana, padres de la Virgen María.
Esto porque ya en Oriente comienza a celebrarse. En Occidente, entonces tenemos también un desarrollo porque todas esas problemáticas sociales acaecidas en el Occidente por la decadencia del Imperio Romano, como ya le decía, y por la invasión de los pueblos bárbaros que influyeron de forma decisiva en el culto mariano, crearon pues también esta forma política feudal, donde había un señor feudo. Entonces llevó a un plano para vivir al amparo del señor feudal o de una institución religiosa. Los sacerdotes pues tenían un poder dentro de esa jerarquía de la Edad Media que ejercían una protección y dominio sobre el pueblo, y el pueblo pues tenía que mantenerlos. Este nuevo modo de concebir la sociedad conllevó a un crecimiento de la piedad mariana, ¿sí? ¿Qué es? Que la Virgen es la madre a la que se acude y se implora en las necesidades. Madre a la que oramos en las necesidades. Esto va a ser una forma, pues, que junto a la representación de la Teotokos en el Oriente, ella intercede por nosotros en el cielo, ¿cierto? Intercesor. Ya se comienza a ver este culto de María Santísima, sí, y esta dimensión de la madre tierna y amorosa que vela por sus hijos pecadores es muy tenida en cuenta, y en el siglo IX, pongámoslo acá, sale un himno muy bonito que ustedes pueden también buscar. Es el himno Ave María. Miren, Ave María. Ave Maris Estela. Salve estrella de mar. ¿Sí? Porque viene a ser como la patrona de los marineros, la estrella de mar. Es un himno muy bonito donde se presenta a María como la madre amorosa que libra a todos los hombres de sus males y les va abriendo las puertas del cielo. También el culto mariano adquiere mayor peso por la introducción de las fiestas litúrgicas en Occidente. ¿Qué fiestas litúrgicas se comienzan a dar? Pues vamos a ver que está la fiesta litúrgica de la purificación de María, la pureza de María, la purificación de ella. Tenemos también la fiesta de la Anunciación, que acabamos de vivir nosotros. La fiesta de la Asunción también se incorpora dentro de esta liturgia. Muy importante la fiesta de la Natividad, en donde María tiene un gran realce, ¿cierto? Por su sí. La Natividad es ella la que da a luz el Hijo de Dios, pero también es ella la que se le celebra su nacimiento. Muy pocos santos se les celebra el nacimiento dentro de la liturgia. Y sobre todo tenemos la fiesta litúrgica de la Inmaculada Concepción, ¿cierto? María sin mácula, sin pecado. A estas se sumaron pues otras nacidas en esa época. En los siglos X y XI continúa ese crecimiento de la devoción mariana y se invoca a María como intercesora de todas las gracias. Muy bien, pues ahí vamos a dejar para poder ver ya después el desarrollo en la escolástica con San Bernardo de Claraval y esas plegarias que van naciendo en el siglo XIII con la devoción de la Inmaculada y al rosario, al escapulario, para luego entrar a la Edad Moderna. La idea es que sigamos estudiando estos temas para entrar al culto a María en ese desarrollo histórico y poder hacer síntesis de lo que hemos estudiado. Sin embargo, Diego y Sonia, que se agregan a este grupo de los elegidos en María Santísima, pues les damos la bienvenida y queremos escuchar alguna palabra de cómo se sienten, cómo encuentran pues la metodología y cómo ven pues el desarrollo de este diplomado en cuanto a los contenidos y a la presentación. Diego. Para mí es primera vez que participo en algo como de este tipo. O sea, nunca me había aventurado a hacer algo, créame que es nuevo para mí.
y mucho menos tratar de un tema sobre la Virgen María. Del lado de mi comunidad no hay de tal manera esa capacitación o esa adoctrinación que podríamos tener a través de este medio. Entonces, estoy contento, estoy viendo, o sea, parte de la historia de los que nos va a llevar hacia la veneración o a las partes que estamos hablando de la Virgen María, o sea, algo que desconocía yo prácticamente. Y pues me da gusto pues que tengamos esto, pues esta interacción. Ah, bueno, pues muchas gracias. Sí, de pronto en estos medios pues se puede encontrar mucha información. Usted pone un video en YouTube, pero quizás pues a veces uno, ¿será esto cierto? ¿Cómo será esto? Pues por lo menos nos acompañamos aquí entre nosotros y pues eso va siendo una experiencia también formidable. Muchas gracias, Diego, pues por esa intención y bienvenido siempre. Le voy a dar la palabra a Sonia Muñoz también, que creo que es la primera vez. Sonia, ¿desde dónde te conectas? ¿Cuál es tu intención? Sí, buenas noches, muchas gracias. Es Colombia. de Santander de Quilichao, Cauca. Ah, sí, Colombia. Eh, Sí, la sé. yo, pues es primera vez con usted que me conecto, pero ya venía con Camilo, sino Ah, que bueno. se me dificulta a veces los días jueves porque tengo pues reuniones en la parroquia los días jueves, miércoles y jueves. Entonces, hoy como no fui, No, sí, entonces aprovecho. me quedé. Pero sí, pero yo los veo las grabaciones que ustedes dejan allí. Ujú. Yo veo las clases. Ah, qué maravilla. Bueno, Sonia, muy bien. ¿Algo más que agregar? Sí. No, muy contenta, es muy interesante el tema. Me gusta mucho todo lo relacionado con María, porque mi apostolado es eso, propagar el amor a María, Sí, ayudar a que la gente la conozca y sobre todo pues enseñar acerca de ella. pues muy bien. Sí, 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 sin la madre no podemos. No podemos sin ella. Sí, Muy bien, gracias, Sonia. Y pues bienvenida siempre a esta presencialidad asistida por la tecnología. Digitalidades muchas próximas, gracias. dicen en Antioquia. Muy bien. Noira también te veo hasta ahorita. Noira, ¿cómo estás? Mm, ¿Estás aquí con nosotros? Noira. Buenas noches, sí, Noira, ¿desde dónde te conectas? Hola, desde el hola. municipio de La Sierra. ¿De dónde? Del municipio de La Sierra. ¿La Sierra Cundinamarca, aquí en Colombia? El municipio de La Sierra Cauca. La Sierra Cauca, aquí en Colombia también. Ah, bueno, ¿ya venías caminando con nosotros o es la primera vez? No, primer vez que me conecto y pues en esos minuticos que tuve la oportunidad de escucharlo, sí me llama mucho la atención y el tema de Mariología, o sea, quiero conocer más sobre María. ¿No? Por ejemplo, digamos, mi caminar soy muy mariana, pero pues nunca he tenido la oportunidad de estudiar este tema. La Mariología. Pero, Perfecto. sí me gustaría más conocer a fondo, conocer muchas cosas, a pesar de que por medio del Espíritu Santo, pues Dios le da ese don especial de conocer a nuestra madre, ¿no? De amarla y de que ella es nuestra reina y la que siempre intercede por nosotros para poder llegar a Jesús, ¿no? Ujú. Pues Muy sí bien. quiero conocer más Bueno, a fondo. pues muy ¿Mm? bien, aquí tenemos entonces el espacio. Nos vamos a encontrar todos los jueves a las 7 de la noche, hora Colombia, Diego. Sé que después tienes un uso horario diferente al de nosotros allá, de pronto.
Sí, es una ¿Una hora antes? Sí, acá son aquí son las 7:13. Aquí son las 8:13. Listo, bien, entonces una horita antes. Yo les voy a recordar por el grupo de WhatsApp siempre que nos vamos a conectar. Pues como les decía, algunos ya, este es un módulo de síntesis este mes, algunos ya están terminando su diplomado, otros como ustedes están comenzando, pero no pasa nada. Siempre iniciamos y nos presentamos. Ya hemos hablado de varios temas que no pueden quedar como vistos, por ejemplo, esto de yo entré con ustedes, sobre todo en la glorificación de María, ¿no? Como reina universal de todo lo creado y demás, y ya después comenzamos a ver otras partes del mes pasado. ¿Qué fue lo que vimos? ¿Qué fue lo que vimos el mes pasado, Virginia? ¿Tú qué está? Ajá, hicimos un resumen, ¿verdad? En la clase pasada sobre las etapas de la Virgen con Jesús desde antes de la encarnación, ¿sí? El cuidado de María, ¿sí? De cuando él estaba pequeño, cuando le tocó huir que tú hablaste de los dolores de la Virgen, porque íbamos a acercarnos a Semana Santa. Hablábamos entonces del tema, precisamente, Virginia, de la misión maternal de María Santísima. Exacto. Cómo ella o sea, la vemos y tiene culto y devoción por ser madre, por ser María en esa misión materna. No la podemos ver de otra manera. Así que ahora pues entramos a ese culto y devoción a María Santísima, estamos en ese desarrollo histórico, pero vamos a ver desde la actualidad qué es lo que nosotros hacemos. Al finalizar el módulo, pues les voy a entregar un taller para realizar. Algunos de ustedes ya me han entregado del taller pasado, pero espero que lo puedan hacer para poder hacer una síntesis. No, pues no es tan duro o tan académico. Muy denso. Para algunos sí, otros no, pero la idea es que tratemos de desarrollar lo que más podamos y me lo entreguen por medio del WhatsApp a mí de manera personal, ¿cierto? A mí. No haya la coordinación, sino a mí, que yo soy el que les escribo a veces por el grupo y voy a subirles más información. Vamos a... Una preguntita. ¿Usted Sí. me puede regalar el número de su WhatsApp? Sí, se los voy a dar. Bueno, aquí en Colombia se escribe así. Aquí 321-423-3630. Ah, no, perdón, ese no es el número. No, si escriben ahí, ese lo cambia. Discúlpame, Sonia. Bueno. Porque yo tengo otro, Dios mío, ¿cuál era? Ya te digo, porque es ahí donde yo contesto todas las tareas y les contesto a ustedes de manera más eficaz. Sí, ese lo tenía el año pasado, pero ya no. El número de WhatsApp es... Ah, Jesucristo. Permítame un momento. Ya. 322 7 57 28 48. Aquí para Colombia, ¿cierto? 322 7 57 28 48. Para los que están en el extranjero le agregan el más 57 al principio. Más 322 7 57. Sí, 757 28 48. ¿Listo? 322 757 28 48. Ese es mi número de WhatsApp aquí en Colombia. Muy bien, pues que tengan una santa jornada, que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Nos vemos en 8 días. Gracias. Chao. Muchas gracias. 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 Dios bendiga.